Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia, en este tiempo donde te encuentras. Una vez más nos reunimos alrededor de su palabra, reconociendo que su palabra es verdad, guía nuestra vida, alienta nuestro espíritu y nos ayuda a encaminarnos día tras día. Alabamos el nombre del Señor. En el sermón pasado estuvimos hablando acerca de los planes de Dios en medio de la cautividad, y en el sermón anterior nuestro hermano Fernando también nos hablaba acerca de los planes de Dios. Hoy vamos a enfocarnos en los planes de restauración. Dios siempre va a querer restaurar nuestras vidas, Dios siempre va a querer restaurar los lugares, Dios siempre va a querer restaurar las familias. Dios es un Dios de reconciliación y siempre va a querer restaurar. Ahora, yo quisiera que antes de comenzar esta palabra, yo quisiera que usted pueda pensar en una gran obra. Piense en una gran obra. Lleve algo no pequeño, llévelo a algo bien grande. Piense en una gran restauración, ¿no? Algo que pueda ser bien restaurado. ¿Cuál sería ese lugar el cual usted restauraría? ¿Cuál sería? ¿Ya está? ¿Ha pensado? Ahora, súmele un par de cosas a ese lugar que restauraría. Ese lugar que restauraría es un lugar que usted conoce, en primer lugar. Y en segundo lugar, ese lugar que usted restauraría es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. ¿Ya está? ¿Es el mismo lugar que pensó? Quiero arrancar con esta pregunta porque ahora quiero preguntarle si ese lugar o esa persona de restauración es usted. ¿Sos vos? ¿Sos vos ese lugar donde hay que restaurar? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Es nuestra iglesia el lugar que Dios tiene que restaurar? ¿Es la vida de un hermano la obra que Dios tiene que restaurar, o es nuestra propia vida la que Dios tiene que restaurar? Hay algo que el enemigo ha hecho constantemente siempre quiso destruir los lugares de Dios. Y si ese lugar de Dios es una vida de Dios, va a querer destruirla. Satanás siempre estuvo en contra de Cristo, y todo aquel que está en Cristo va a ser alguien que Satanás va a ir a buscarlo. Es por eso que hoy nos acercaremos a una historia de un hombre que tuvo que ser persistente, tuvo que definir una gran obra, tuvo que ponerse a trabajar, tuvo que planificar, y la planificación es esa imagen mental de dónde yo quiero estar. Es informarme, es orar por esa situación, es ser constante, es elegir las personas que me van a acompañar en este proceso de restauración, es organizar un proceso y un camino para poder llegar a buen destino, a una obra restaurada, a una vida restaurada. Es saber solicitar aquellas cosas que necesitamos a las personas que pueden proveernos. Es tener esfuerzo para poder lograrlo. Es todo un camino la planificación. Es por eso que nos enfocaremos en Nehemías. Nehemías es un hombre que va a llevar adelante la restauración de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios siempre fue un lugar de señal y de presagio donde Dios habitaba. Y en ese lugar, a través de los pecados mismos del pueblo, ese pueblo fue disperso, fue llevado, y ese lugar fue destruido. Pero Dios levantó a hombres, en este caso como Nehemías, para restaurar esos lugares. Y vamos a acercarnos a esta historia desde el capítulo 6 del libro de Nehemías, porque
en el capítulo 6 vamos a encontrar cómo este hombre tiene que perseverar, tiene que definir, tiene que seguir adelante en aquella tarea en la cual Dios lo había encomendado. Y vamos a dar lectura entonces al libro de Nehemías en el capítulo 6. Y si bien vamos a leer varios versículos, vamos a ir leyendo de a poco y vamos a ir desarrollándolos a cada uno. Capítulo 6, versículos 1 al 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaban en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta, cuando dice y no quedaba en el portillo, no quedaba brecha, ya el muro se estaba terminando. Versículo 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Nehemías es un copero. Nehemías es el copero del rey Artajerjes. Nehemías está en Susa. Nehemías está a 1600 kilómetros de Jerusalén. Pero Nehemías es un judío que se duele por algo que está deteriorado, que tiene que ver con la ciudad de Dios. Nehemías no tiene por qué preocuparse. Nehemías está bien en el lugar donde se encuentra. Nehemías tiene trabajo. Nehemías va a tener proyección de trabajo si hace bien su trabajo. Sin embargo, encontramos que él, desde el capítulo 1 y el versículo 1, va a mostrar a un carácter de un hombre espiritual. Y los primeros versículos del capítulo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y sigo leyendo el versículo 4 y dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y lo que hace este hombre al escuchar estas noticias es dolerse. Se duele por sus hermanos, se duele por ellos, se duele por la ciudad y comienza a orar. Y es cuando después de eso, él se va a presentar delante del rey. Y el rey en el capítulo 2 le va a decir: ¿por qué está triste tu rostro? Porque nunca has estado así. Y él va a decir en ese momento: yo estoy triste porque la ciudad, mis hermanos están mal. ¿Cómo no he de estar triste? Y ahí es cuando encontramos a un hombre que ha planificado toda una acción. Es cuando el rey le pregunta: entonces, ¿qué es lo que pides? Y él le dijo: yo necesito madera, necesito carta de los gobernadores, necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que voy a durar. Es un hombre que ha planificado. Y llega a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, la ciudad está totalmente devastada. Y lo encontramos en el capítulo 2. Dice el versículo 17: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio.
todo aquello que le habían dicho. Este hombre va y lo corrobora y se encuentra de que hay algo que está destruido. Los muros, las puertas están destruidos. Y es en este capítulo 6 cuando encontramos que ha reconstruido el muro y ya no queda brecha, solamente le quedan por poner las puertas. Y cuando uno mira esto, encuentra algunos personajes que aparecen ahí. Entre los personajes que aparecen Sanbalat, Tobías, Gesem y varios de los enemigos. Constantemente este hombre tuvo oposición para que el lugar de Dios no fuese restaurado. Es que cuando queremos restaurar una vida espiritual y queremos restaurar alguna condición que tenga que ver para con Dios, siempre va a haber oposición, siempre va a haberlo. En este caso está la oposición a través de estos hombres, y cuando uno mira geográficamente, Jerusalén está rodeada de estos hombres. Sanbalat es el gobernador de Samaria, es uno de los gobernadores del rey Artajerjes. Y está ahí en el norte, pero también está Tobías, y a Tobías lo tiene al oriente. Y ahí encontramos que estaban del otro lado, y Gesem es el árabe, Gesem es el que está al sur. Y totalmente rodeado está Jerusalén. Y Nehemías está enfocado, él cuando llega y mira, y hay algo que ve él, dice: los muros están caídos, las puertas han sido quemadas a fuego. No hay puertas, no hay muro. Y ahí es cuando Nehemías se enfoca. Dice: lo primero que tenemos que reconstruir, antes de reconstruir la ciudad, tenemos que reconstruir los muros. Cuando no hay muros en la ciudad, cualquiera puede venir y atacarlos. Cuando las puertas no están arregladas, cualquiera puede entrar. Pero traslade esto a la vida espiritual. A veces queremos tener una vida espiritual, algo que sea la ciudad de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, señal y presagio para otro, pero los muros están caídos. Las puertas están quemadas a fuego. Entonces el enemigo se mete por un lado o por el otro, y Nehemías sabe que tiene que hacer una restauración de los muros, y así comienza a poner los muros. El muro va a separar, el muro va a cuidar, el muro va a poner un límite. Es por eso que cuando encontramos que hay límites en la vida de cada uno de nosotros, es porque hay muros. Y los muros aún son identificados por el mismo Satanás. Cuando los muros están, dice la palabra del Señor, que hubo un hombre en tierra de Uz, un hombre íntegro delante del Señor, un hombre del cual encontramos testimonio de él, y el testimonio lo da Dios. Este hombre es Job. Pero cuando se presentan delante de Dios, en el capítulo 1 del libro de Job, versículos 9 y 10 dice: respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. En un cerco que tenía Job, y el cerco que tenía Job era el de la oración. Job era un hombre que tenía un altar familiar. Job era un hombre que oraba, y aunque no se veía el muro, parece que hay alguien que lo ve. Satanás ve, lo tenía divisado, y no solo lo tenía divisado, no podía pasarlo. Es por eso que uno tiene que preguntarse cómo está nuestra vida y cómo está nuestro cerco. ¿Cuál es aquello que yo pongo alrededor de mi vida? Porque si no, el enemigo puede venir. Nehemías se da cuenta de esto y dice: lo primero que tenemos que hacer es restaurar el muro. Lo primero que tengo que hacer es no darle lugar al enemigo, no darle ventaja al enemigo. Yo tengo que restaurar el muro, tengo que restaurar las puertas. Y está terminando la obra.
Este hombre está terminando la obra de restauración. El Salmo 34, versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Eso es un muro alrededor de las personas, pero acampa alrededor de los que lo temen. No acampa alrededor de todos, acampa alrededor de ellos. Y cuando Satanás logra divisar esto, Satanás mira el cerco, no puedo pasarlo, pero Dios mira el corazón de Job. Dios mira ahí adentro. Alabo tu nombre, Jesús. Es ahí donde encontramos que Jerusalén, sin muros y sin puertas, es lo primero que divisa Nehemías. Dice: vamos a restaurar esto. Y es el momento donde yo tengo que evaluar mi vida. Tengo que evaluarla. Si los muros están alrededor de mi vida o el enemigo viene y entra por donde quiere. Este hombre se propuso restaurar los muros y lo hace. Y lo hace sin una brecha, lo hace completo. Es muy lindo ver el capítulo 3, de cómo van trabajando para reconstruir el muro. Pero estos hombres, Sanbalat, Tobías, Gesem, dice, cuando se enteraron de que yo había edificado el muro y que no quedaba ninguna brecha en el medio, dice, enviaron a decirme: buscan otra estrategia. Enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono. Ven, vamos a reunirnos. Mas ellos habían pensado hacerme mal, dice Nehemías. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y así lo hicieron 4 veces. 4 veces. Estas personas eran de influencia, estas personas eran gobernadores. El campo de Ono quedaba en territorio de Sanbalat. Él lo quería llevar, y muchas veces el enemigo te quiere llevar. Cuando estás reconstruyendo tu vida espiritual, te quiere llevar y te quiere distraer. Para Nehemías era un viaje más o menos de un día, porque la distancia era de unos 30 kilómetros hacia el norte. Y lo quiere, dice: vamos a reunirnos, vamos a hablar acerca de la obra. Es la propuesta que le hacen: ven, reunámonos. Y él va a definir, dice: yo no puedo ir a hablar con vos dejando una gran obra de lado. Cuando hay una gran obra establecida, eso le da el peso, el valor, y no entra la distracción, no entra. A veces trabajamos para reconstruirlo, y a veces pero deja un poco, ¿por qué no venís aparte? ¿Y por qué no venís a charlar? ¿Y por qué no te mirás esto o lo otro? Y es distraernos. Vivimos en un mundo de distracción. Nehemías tienen claro la obra. Entonces dice: les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, yo no puedo ir. Vivimos esta sociedad de distracciones donde parece más importante un juego que una lectura. Parece más importante conocer cuáles son las series de Netflix que poder leer la Biblia. Parece que hay una distinción entre esto. Una gran obra se manifiesta en el valor que yo le pongo a la misma. Y si Dios es un valor para mí, yo cuido la obra de Cristo. Alabo tu nombre, Señor. Sin duda vos estás hablando a algún corazón. Es por eso que Nehemías sabe que si restaura los muros, se comienza a restaurar la ciudad de Dios, y mucha gente vendrá a la ciudad de Dios, vendrá a encontrarse con Dios. Alabo tu nombre. Cuando hay vidas restauradas, cuando hay muros, cuando hay puertas que están cerradas a lo malo, y donde Dios se manifiesta, las personas vienen a buscarlo. Pero muchos tienen la vida devastada, tienen los muros caídos, y hay que reconstruirlo, y hay que ser perseverante, y el enemigo va a querer distraerte. Nehemías sabe de la gran obra de restauración y te invita. Muchas veces el enemigo: vení, vamos a charlar. No hay que darle lugar. Y así lo hicieron 4 veces, insistente, 4 veces.
Y es ahí cuando encontramos que no lo logran y comienza una segunda estrategia. La segunda estrategia tiene que ver con una acusación. Van a levantar una acusación. Los versículos 5 en adelante dice la palabra de Dios: entonces Sanbalat envió a mí su criado para decirme lo mismo por quinta vez. Pero ahora viene con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira. Seguro estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Porque ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Después de haberle pedido 4 veces que vaya, ahora la estrategia es distinta. Ahora lo que van a hacer es levantar una calumnia, lo que van a hacer es levantar una acusación falsa, lo que van a hacer es escribir una carta. Y detrás de eso van a una carta abierta donde van a divulgar ese contenido. Y es cuando uno mira, dice: Gazmú lo dice, agregan a otro. De aquí hay que leer la literatura que de ese tiempo. Gazmú era un oficial importante y ya involucran a otros. Y la historia de este pueblo siempre fue un pueblo rebelde. Entonces, cuando eso llegase al rey, enseguida eso podía tomar notoriedad. Pero la implicación concerniente a Nehemías mismo: vos te querés hacer rey, ya has puesto los profetas, esto lo escribieron. Acusaciones falsas para detener la obra. Lo hicieron con Jesús, lo hicieron con Pablo, lo acusaron, lo hicieron, acusaciones falsas. Y esto va a ser oído por el rey Artajerjes y lo quieren presionar detrás de eso. Es una carta acusatoria, es una carta que va totalmente dirigida a Nehemías para que pare esa obra. Y ahí es cuando hay algunas condiciones que se dan, que uno sabe que en realidad es falsa, es un chisme. Eso es, porque en primer lugar, nunca declara el origen, ¿no? Se oye por las naciones. Son como esos, mire, esos mensajes que a veces recibimos de WhatsApp. ¿Vieron esos mensajes que tienen que ver? Nunca dicen quién lo dice, nunca dicen el origen, nunca dicen nada y tienen que ver con un mensaje que trae temor y demás. Bueno, chisme, acusación falsa. En este caso era igual. Se emplea una gran exageración. Una exageración: vos pusiste profeta, vos te querés hacer rey. Hay una exageración. El daño viene por crear desconfianza. Hay que desconfiarlo. Alabo tu nombre. Dios nos guarde de esas cosas. Dios nos guarde. Uno tiene que leer la Escritura respecto a aquellos que hablan mal de otras personas. A veces nosotros pensamos que son de otras personas, pero la Biblia dice que lo hacemos de Él. Dios nos guarde de eso. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Y voy a leer Nueva Traducción Viviente porque parece un poco más clara. Dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa,
las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Esto lo aborrece Dios. Y esto es lo que estaban haciendo con Nehemías. Por eso que antes de repetir algo o antes de pasar un mensaje de WhatsApp, yo tengo que pensar qué beneficio va a traer esto a la persona que va a oír. Si no trae ningún beneficio, no lo haga. No es necesario. ¿Con qué información cuento para que pueda hacer algo de ayuda? Si no la encuentro, no tengo que hacerlo. Nehemías fue objeto de los chismes de ese momento, pero responde con verdad. Y es eso lo que sucede. Entonces, versículo 8 dice: envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Se defiende diciendo, no es esto lo que digo yo. Estás diciendo mentira. Porque todos ellos nos amedrentaban, todos ellos venían una y dos veces y tres veces, se debilitarán, se van a caer, pero cuando uno tiene en claro que está reconstruyendo una gran obra y que su vida es una gran obra para que otros conozcan a Dios, no baja los brazos. Es ahí cuando él se refugia en la oración. Y en la oración, al refugiarse, va a decir: Señor, fortalece mis manos. Son pequeñas oraciones, son momentos de trabajo, son momentos de debilidad, pero que uno abre su corazón, dice: Señor, fortalece mis manos, fortalécelas. Son oraciones breves. Y es como cuando venía caminando sobre las aguas Pedro y comienza a hundirse y va a decir: Señor, sálvame. No hay tiempo para muchas más cosas. Es simplemente: Señor, sálvame. Voy a cerrar este punto con una experiencia. Hace años atrás veníamos de viaje Daniel Nievas, venía de viaje Jorge Madrid, venía manejando yo y venía mi padre atrás sentado. Veníamos viajando de Bolivia y al pasar la frontera ya eran como la 1:30 de la madrugada, venía manejando y me dormí. Y cuando me despierto simplemente porque pasé un paso nivel, y cuando me despierto solamente veo la curva a 90 grados y pegué el volantazo, frené, tiré el freno de mano y el auto se fue. Y pegó contra el guarrail, el auto pega contra el guarrail, nos para eso porque lo que nos esperaba era el barranco debajo, nos moríamos los 4. Pero ahí mi padre tuvo una oración breve, como la de Nehemías. Y lo llamé por teléfono y le pregunté: ¿te acordás lo que dijiste? Y dijo: nunca más me voy a olvidar de esas oraciones. Y él me dijo: Jesús, ayúdanos. No hay tiempo para ir a la iglesia a orar, ¿no? Es breve. Jesús, ayúdanos. Y para la gloria de Dios todos estamos acá. La obra quiso ser detenida. Y a veces es decirle a Dios: Señor, fortalece mis manos. Quiero seguir en esta obra. Hasta ahora, Nehemías tuvo ya 2 oposiciones. La primera fue por distracción: tenés que venir. Y él dijo: no voy a ir, una gran obra no se detiene. La segunda detención de esta obra tiene que ver por una acusación falsa. Tampoco pueden detenerlo este hombre. Y ahí es donde ora: Señor, fortalece mis manos. Pero la tercera oposición que tiene este hombre ya no es desde fuera. La oposición es interna, es desde dentro. Versículo 10 dice: vine luego a casa de Semaías, hijo de Dalía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba
aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Tobías y Sanbalat son del pueblo judío, porque fue sobornado para hacerme temer así y pecase contra Dios. Es muy interesante, no me voy a detener sobre este punto, pero en este caso, Nehemías dice que el temor es asociado al pecado. En este caso, no siempre, pero en este caso sí. Y les sirviera de mal como nombre que fuera yo infamado. Acuérdate, ora otra vez, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Aquí encontramos de que son los otros enemigos. Un hombre que quiere que detenga esa obra. Aleluya. Pero uno tiene que visualizar la obra de Dios, que es un lugar donde Dios se manifiesta. Y es por eso que siempre va a querer detener la obra de Dios. Y en este caso vienen y van a poner la muerte misma, van a poner la oposición interna. Ven al templo porque quieren matarte, y estaba estipulado que quien se tomaba de los cuernos del altar podía salvar su vida. Y él dice: un hombre como yo ha de huir. No voy a huir, no voy a ir. Vienen para matarte. Y Nehemías, al levantar esta pregunta, nos hace recordar a tantos personajes de la Biblia que no huyeron, sino que se mantuvieron firmes. Y encontramos casos como el de José con la esposa de Potifar allí en Egipto. Nadie lo veía, sin embargo él se mantuvo firme. Él dijo: no voy a huir de los ojos de Dios. Mi vida está delante del Señor. No voy a huir. Si se quiere, el mismo Pablo, cuando lo van a buscar, los de Tesalónica lo van a buscar y busca salvar su vida. ¿Y cuántas veces le dieron de palos a este hombre? Alabo tu nombre, Señor, pero no huyen. Y el mismo Jesús, que le dijeron: sálvate, vas a ir a la cruz, sálvate, te quieren matar. Y Jesús, con su rostro como pedernal, dice la Biblia, fue a Jerusalén. No hay detenimientos cuando uno sabe que está llevando adelante una obra de Dios. El hombre que reconoce, digo el hombre como la mujer que reconoce la misión de Dios, la misión de Dios, que en la cual está trabajando, aprecia la importancia de la misión de Dios, no huye. No huye, planta su testimonio y va a decir como los demás: aquí entre todos los demás también hay un cristiano, también hay una cristiana. No huyen. Es un tiempo donde quieren hacer huir a la iglesia, donde quieren hacer callar la voz de los hijos y de las hijas de Dios. Es un voz donde parece que se levantan las voces del LGTB y parece que la voz que denuncia el pecado no se levanta. Sí se levanta. Hay hombres y mujeres jóvenes que se levantan en este tiempo levantando la verdad de Dios. Sí, claro que hay. Y no hay que huir, porque es una gran obra la que estamos llevando adelante. Por el contrario, el cristiano flojo, el cristiano que es cómodo, el cristiano que está influido, el cristiano que tiene las murallas bajas, eso es un cristiano que se deja amenazar, es un cristiano que deja la gran obra de lado. Es por eso que Jesús lo dijo tan en claro en Lucas capítulo 10, cuando envió a los 70 y los envió: y vayan y prediquen, alabo tu nombre, y volvieron con gozo, porque Dios respaldaba la decisión correcta. Sin duda trae la claridad correcta en la mente. Hay que tener claro a qué Dios nos ha llamado. Y esa claridad se da porque Él dice: entonces entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque habían sido sobornados. Su decisión fue basada en principios más grandes que el temor a la muerte. Tomó la decisión en la gran obra que estaba llevando adelante. Acuérdate de ellos. Acuérdate de estos.
Pero cuando llega al versículo 15, es cuando está terminando el muro. Dice el principio del versículo 15: fue terminado pues el muro, ya no pueden entrar más. Alabo tu nombre. Fue terminado el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días de trabajo, de mucha oposición, pero terminaron el muro. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá, Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Y ahí comienza, y aquí sin mucha cuestión, pero ahí nos deja una frase: fue terminado el muro. A pesar de la oposición, de la mentira, de la acusación, a pesar de amenazarlos de muerte, fue terminado. Ahora no pueden entrar. Y es cuando uno mira esto, que el resultado de esto es el temor de las naciones. Cuando hay un hombre, cuando hay una mujer de Dios, lleno de la presencia de Dios, el enemigo tiembla. Alabo el nombre del Señor. ¿Es tu vida llena de Dios? ¿Lleno del Espíritu Santo de Dios? Se ganó el respeto de los judíos y Dios crea en ellos algo distinto. Es por eso que cada uno de nosotros tiene que visualizar su vida. Si los muros en tu vida están rotos o los tenés que restaurar, si las puertas las tenés que volver a poner, y si esa obra la empiezas a hacer hoy, si todavía está derribado, pero si está cuidado, es justamente lo que tenemos que seguir. Termino esta palabra y te voy a invitar a leer solamente un versículo en Juan, capítulo 17, versículo 3. Después voy a decir 2 versículos al final, pero te invito a que lo leas conmigo. Juan 17, 3 es la oración final de Jesús. Y Jesús dice en esa oración: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús tenía una obra para llevar adelante. Y la obra que tenía para llevar adelante es que conozcan a Dios, ser señal del Padre. Y esta es la vida eterna, dijo él en el versículo anterior: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Y esa obra la lleva adelante porque Jesús no le daba lugar a Satanás para que entrase por ningún lado. Nehemías tiene que reconstruir los muros porque el enemigo le entraba por todos lados. Pero ¿cuál es esa obra a la cual Dios te ha llamado? Y es ahí cuando comienzan las preguntas. Y hay 3 preguntas. Si eres alguien que recién conoce al Señor, tú te puedes preguntar: ¿soy salvo? ¿No soy salvo? Tal vez te preguntes eso. Pero si ya conoces al Señor, hay que hacer otro tipo de preguntas. ¿Conviene o no conviene? Estoy poniendo el muro. ¿Conviene o no conviene? Si no conviene, no lo hago. Pero la tercera pregunta y más profunda es: ¿mi vida está respondiendo al propósito, a la obra de Dios para que Dios se manifieste? Todo lo que yo hago, ¿responde a Dios? Ahí es cuando cada uno da la respuesta. Es cuando tenemos que perseverar en cuidar el muro o en construir el muro. La oposición siempre va a querer distraerte, el enemigo va a querer distraerte, va a querer oponerse a vos, va a querer acusarte a vos, va a querer ponerte la vida, te van a matar, te vas a quedar sin esto, sin aquello. La gran obra no se detiene. La voluntad de Dios es que Dios sea el centro de tu vida y que ahí Dios se pueda manifestar. Es por eso que hay que persistir. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero tengo que crecer siempre. Romanos 8:18, si estás sufriendo, dice la palabra de Dios: pero tengo
Pues por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tiene que ver con la obra de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿eres vos? ¿Es tu persona una gran obra? Si es así, no detengas esa obra. Y que podamos decir, como Nehemías, un hombre como yo no va a huir. Una mujer como vos no va a huir. Porque Jerusalén siempre fue señal de Dios. Y tu vida puede ser señal y presagio de Dios también. Vamos a orar en este tiempo. A donde estás, inclina tu rostro. Y yo te invito a que puedas pensar en tu vida como un lugar donde Dios quiere manifestarse. ¿Cómo están tus muros? ¿Cómo están tus puertas? ¿Están derribadas? El enemigo ha entrado, te ha saqueado, te ha quitado. Propone en tu corazón ahora restaurar tu relación con Dios. Comienza a edificar los muros. Comienza a decirle al Señor, Señor, quiero comenzar con esta gran obra. Quiero que Dios se manifieste en mi vida. Quiero que Dios se manifieste en mi familia. Quiero que Dios se manifieste en mi iglesia. Pero toma la responsabilidad de hacer algo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, he abierto tu palabra, he predicado tu palabra, reconociendo que tu palabra es verdad. Oh Dios amado, mira cómo el enemigo ha derribado tantos muros en el nombre de Jesús. Ahora toca las mentes de las personas, su vida espiritual, a que cada uno de ellos, oh Dios, tome el compromiso como lo tuvo Nehemías, de no sentirse intimidado, de no ser atrapado por la distracción, sino que tenga la valentía, el coraje de entender de que hay una gran obra que se tiene que llevar adelante, donde Dios tiene que manifestarse, y que cada vida, que cada familia y que cada iglesia es un lugar donde las personas pueden correr y ver a Cristo. Oh Señor amado, ayúdales. Fortalécele cada día, y en este tiempo renuévale la fe, la esperanza, para que en tu nombre, Señor amado, vayan avanzando en toda esta vida. En el nombre de Jesús, Señor, y cuando lleguen nuestros días finales podamos decir como Jesús, la obra que me diste para hacer, la he terminado. Alabo tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día, y la paz de Dios una vez más esté sobre tu vida, sobre tu corazón. Sí, seguimos orando para aquellos que van siguiendo las redes. Saben que a partir de mañana sale el estudio de la palabra y te invitamos a poder llevarlo. Y para todos los niños, feliz Día del Niño. Es el Día del Niño, así que lo estés pasando bien. Hay algo especial de Rincón Kid para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal,
te ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes